Ola de calor extremo en Europa. Los meteorólogos advierten sobre una apocalipsis de calor en Francia, donde más de 8.500 personas han huido de sus hogares. Y en Reino Unido, por primera vez en la historia, han emitido una alerta roja por las altas temperaturas. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Las altas temperaturas ponen en alerta a Europa. Cientos de personas mueren por el calor extremo que va acompañado de una crisis de incendios forestales en Francia, España y Portugal. Los bomberos trabajan para controlar el fuego. La empresa estatal rusa Gazprom dice que no puede garantizar el suministro de gas a ciertos países de Europa como Alemania. Según informa la agencia de noticias Reuters, Gazprom asegura que circunstancias extraordinarias impiden el abastecimiento. Hay temor entre los consumidores europeos. Y en Panamá, sindicatos rompieron este lunes un acuerdo firmado con el gobierno para bajar el precio de los combustibles. El país vive una nueva jornada de protestas en las más importantes ciudades. Los manifestantes solicitan una sola mesa de diálogo con el gobierno. Desde el sur de España hasta el norte de Gran Bretaña, Europa está inmersa en una ola de calor extremo. Las altas temperaturas y los fuertes vientos provocan además grandes incendios forestales en varios países. Los científicos aseguran que estos eventos de una gravedad sin precedentes ponen cada vez más de manifiesto la amenaza del calentamiento global. Algunas casas y vastas extensiones en Francia, España y Portugal ya han sido pasto de las llamas. Además, cientos de personas han muerto por los golpes de este calor sin igual. Los meteorólogos aseguran que el futuro no es muy halagüeño. Sobre todo porque en el Reino Unido, un país que no se caracteriza por el clima cálido, se podrían alcanzar por primera vez en la historia los 40 grados centígrados. En Gran Bretaña, la temperatura media en julio es de unos 20 grados Celsius. Si se acerca a los 30, se considera una ola de calor. Estos días los termómetros rozan los 40, por lo que se declaró alarma de calor extremo incluso en el norte de Inglaterra. El pronóstico meteorológico para el martes anuncia 38,7 grados, una cifra récord que podría incluso aumentar. Como meteorólogo me sorprende el calor brutal que se espera para este martes. En la oficina de meteorología nos preocupa mucho que estas altas temperaturas sin precedentes puedan ser algo normal para finales de este siglo. Una situación inusual para los británicos, poco acostumbrados al calor extremo. Las autoridades aconsejan tomar precauciones. Lo más importante es mantenerse hidratado, buscar lugares con sombra y seguir las recomendaciones normales de un día caluroso de vacaciones en el extranjero. Los expertos recuerdan el peligro para la salud que supone el calor extremo. Aunque a menudo no tengamos buen tiempo y queramos disfrutarlo, son temperaturas que nunca se habían registrado en este país y menos durante tanto tiempo. Nuestros cuerpos, nuestras casas, nuestra cultura, nuestra forma de vida no está preparada para este calor. Los operadores de trenes han reducido los límites de velocidad por temor a que el calor pueda deformar los rieles e interrumpir el suministro de energía y el servicio de ferrocarril. El trayecto entre Londres y Leeds suele tomar 2 horas, pero desde hoy al mediodía tomará 5. Parece que no podré volver ni hoy ni mañana a Crewe debido al calor. No pasan los trenes. Mientras algunos se preparan para lo peor. Me quedo en casa para no ir en el transporte público. En mi trabajo hay AC, pero luego hay que volver. Y otros lidian con el calor como pueden. Ya no hay nada que nos emocione. Ni el Brexit ni el cambio climático. Ya no sabemos de qué más hablar. Cambiamos de tema. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky suspendió del cargo a 28 empleados del Servicio de Seguridad Nacional acusados de traición y colaboración con Rusia. Antes, Zelensky había cesado a su amigo de la infancia y ex jefe de la agencia de espionaje de Ucrania, Iván Bakanov, así como la fiscal general Irina Venediktova. El mandatario ucraniano argumentó que estos funcionarios no evitaron que personal bajo su mando espiara para Rusia. Actualmente, 650 altos mandos se enfrentan a la sospecha de colaboracionismo con Moscú.
Economía con Paco Furio. Y más sanciones, Silvia, ya que la Unión Europea debate este lunes una nueva ronda de sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania. Los ministros de Exteriores del bloque discutirán a partir de hoy y en los próximos días las propuestas de la Comisión Europea. Estas prevén, entre otras medidas, un veto a las importaciones de oro ruso y la incorporación de nuevas personas a la lista europea, prohibiéndoles la entrada en suelo comunitario y congelando sus bienes y activos en la Unión Europea. Y por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha reconocido hoy que las sanciones impuestas a su país constituyen un gran desafío. El mandatario declaró que quiere superar los colosales problemas en el sector de la alta tecnología que enfrenta su país a raíz de las sanciones. Putin señaló que Rusia buscará la soberanía tecnológica y productos de compañías locales e innovadoras. Hasta ahora el presidente ruso había tratado de relativizar el impacto de las sanciones en la economía. Y antes del programa le preguntábamos a Ricardo Marquina en Moscú, además del sector tecnológico, ¿cómo están notando los ciudadanos rusos estas sanciones en su día a día? Hola, buenos días desde Moscú. Bueno, para empezar, las sanciones se notan sobre todo por el que ha subido mucho el coste de la vida, en torno a un 20% en el día a día, los productos básicos, y si hablamos de tecnología, esa cifra se puede multiplicar incluso por 3. También faltan productos, en los supermercados faltan los productos de fabricación occidental, y no solo en supermercados, sino algo más preocupante, sino que en farmacias, en clínicas veterinarias o hospitales faltan ya cierto tipo de medicamentos de fabricación occidental, con lo cual evidentemente lo están notando. Aún así, todavía hay mucho remanente de producción occidental en los almacenes de Rusia, con lo cual no hay una carencia total de estos productos. Todos los expertos coinciden que esta carencia se va a ir notando seguramente ya en otoño o en invierno, que es cuando veremos estanterías con falta de muchos productos. La empresa estatal rusa Gazprom asegura que podría ser incapaz de abastecer de gas a ciertos países de Europa, entre ellos Alemania. Según informa la agencia de noticias Reuters, Gazprom habría hecho esa declaración mediante una misiva a mediados de mes. El consorcio gasístico insiste en que no podrá cumplir sus obligaciones de proporcionar gas a través del gasoducto Nord Stream 1, debido a lo que calificó como circunstancias extraordinarias, y se remite así a una cláusula adicional del contrato. Gazprom ya ha reducido el suministro de gas a Alemania debido a tareas de mantenimiento. La guerra en Ucrania y las sanciones contra Rusia están provocando problemas de abastecimiento de cereales en muchos países. A esto se añade que las cosechas en muchas partes del mundo están siendo menores debido a la fuerte sequía. Las empresas de transgénicos aprovechan la oportunidad para desarrollar nuevas variantes más resistentes a la falta de agua, como por ejemplo en Argentina. Veamos. Este campo de cultivo podría transformar el sector agrícola. En él, científicos argentinos desarrollan una nueva variedad de trigo transgénico para la empresa Bioceres. Han añadido a la semilla del trigo argentino un gen procedente del girasol, con el objetivo de hacerlo más resistente a las sequías. Tiene un impacto ambiental muy fuerte. ¿Qué impacto tiene esta tecnología en el cultivo de trigo, que es una tecnología muy disruptiva? Permite incrementar los rendimientos en áreas donde la volatilidad de precipitaciones es muy alta, hasta un 40-50%. Por el momento, el nuevo trigo transgénico, bautizado como HB4, se sembrará en 250 campos de cultivo. Argentina aspira a obtener luz verde para distribuir su trigo al mayor número de países posibles. Hay que basarse en la ciencia, porque estamos poniendo en juego la alimentación del mundo. Hoy hay más de 800 millones de personas que no se alimentan en el mundo. Hay cerca de 2.500 millones de personas que no tienen acceso a una dieta balanceada. Los agricultores argentinos sufren a consecuencia de fenómenos meteorológicos extremos como las sequías. Los incendios también son cada vez más comunes. Los que practican la agricultura orgánica culpan a los monocultivos y rechazan el trigo modificado genéticamente. Llevar al extremo un modelo que en los últimos 30 años se fue instalando en Argentina y que lamentablemente fue muy negativo para la salud de la tierra, para la vida de los agricultores y las agricultoras, para la permanencia de las familias en el campo.
para la generación de alimentos saludables. Sin embargo, los productores niegan los efectos negativos de las semillas transgénicas. Las tecnologías transgénicas no han tenido un impacto negativo ni en el medio ambiente ni en la salud humana o animal. Hay temas y eso, pero bueno, de nuevo, hay gente que tiene otra forma de pensar. Todo apunta a que la polémica en torno al trigo transgénico no ha hecho más que comenzar. Y seguimos en Argentina, donde la inflación ya alcanzó el 64% anual, el nivel más alto desde 1991. Y las previsiones para este segundo semestre son incluso peores. La subida de los precios hace que la gente consuma menos y a menos consumo, menos basura. Joaquín se gana la vida recogiendo basura de las calles de la capital argentina, Buenos Aires. Es una víctima impensada de la desaforada inflación en el país. Por la crisis, cada vez se encuentra menos residuos para reciclar al recoger diariamente. Yo creo que por la inflación esto es lo que nos está perjudicando a nosotros, por el tema de que trabajamos menos y bueno, cada vez juntamos menos y la gente capaz que hace menos compras y todo eso y bueno, se ve que eso es lo que nos perjudica a nosotros también. La cooperativa de reciclaje Jóvenes en Progreso produce bolsas de nylon con el material que los cartoneros recolectan. En la actualidad están usando y vendiendo menos material. Los negocios que antes te sacaban 2 veces al día cartón, a la mañana y a la tarde, que es el recorrido que hacen nuestros compañeros, sacan una sola vez al día. Eso influye mucho en el cartonero que va a la mañana y el cartonero que va a la tarde. La pobreza, que se había reducido al 37,3% de la población en el 2021, va a sobrepasar el 40% en la segunda mitad de 2022. Básicamente, debido a la inflación, no se está creando más empleo. Hay un empeoramiento relativo y absoluto. ¿Por qué? Porque las mejoras se han hecho superficialmente, es decir, se han hecho ficticiamente, con base en un gasto que no se puede sostener, en un gasto social que no se puede sostener y en una dinámica económica que no es tan fácil que mantenga los niveles de demanda de empleo y de ingresos reales que haga que pueda sostenerse una baja a la pobreza o un mantenimiento. En busca de estabilizar la economía, la flamante nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, anunció la semana pasada una serie de medidas ortodoxas que han calmado a los mercados. Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre la relación entre el presidente Alberto Fernández y su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, cuyas disputas generaron zozobras financieras en los últimos meses. Y vamos ahora con una nueva señal de la desaceleración económica en Estados Unidos. Ahora la confianza entre los constructores en el mercado de viviendas en el país cayó 12 puntos en julio debido al temor de una posible recesión, según el índice del mercado de vivienda de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas. Los decepcionantes datos llegan tras un boom inmobiliario de los últimos 2 años. Jesús García, ¿qué significan estos datos sobre la vivienda para la economía de Estados Unidos? Pues bueno, son muy malas noticias para el mercado inmobiliario en los Estados Unidos, dados de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas y Wells Fargo, que realizan esta encuesta de manera constante para medir justamente cómo está la confianza en el mercado y evidentemente los datos duros no son buenos. La encuesta permite, digamos, medir las condiciones en el mercado para la construcción y la venta. Y bueno, justamente en cuanto a la construcción, bajó 12 puntos de junio a julio. Estamos hablando de la caída de la mayor caída en 37 años. Esto sin tomar en cuenta, por supuesto, lo que ocurrió en abril y mayo del 2020, cuando inició la pandemia y se registró una caída por razones que ya conocemos. La señal, evidentemente, tiene un nexo directo con el alza de intereses y se espera que, bueno, se intensifique. En ese sentido, también la confianza de venta de inmuebles ya construidos tuvo un bajón de 11 puntos. Entonces, esto es importante y no solamente afecta a los Estados Unidos, porque al reducirse la producción y, bueno, la construcción de vivienda en los Estados Unidos, hay menos importaciones de insumos y evidentemente impacta a otras naciones con las que Estados Unidos pues tiene, digamos, acuerdos comerciales. ¿Y cuándo se piensa que podría volver esa confianza en la economía?
Pues eso está muy complicado debido a la situación global en el contexto del conflicto Rusia-Ucrania y su impacto en la economía. También el sector está viendo qué impacto pueden tener los nuevos acuerdos que está teniendo Estados Unidos en diversas regiones, incluido Asia y lo que ocurrió recientemente en Medio Oriente, el impacto positivo en el mercado y la economía global un poco para atajar la inflación y evidentemente tenga un impacto positivo en el mercado. Pero al menos en los próximos 2 meses la situación podrá empeorar en Estados Unidos, ya que, bueno, actualmente se está debatiendo cuál va a ser el alza. La Reserva Federal está planeando una nueva alza de tasas de interés y está trabajando en una base de 100 puntos en lugar de 75 puntos, lo cual evidentemente está poniendo de nervios pues a varios sectores. Acá un dato contundente: en este momento, por ejemplo, cuesta 15% más caro comprar una vivienda en los Estados Unidos que hace un año, y entonces los constructores y los vendedores están viendo si pueden incluso lanzar algunas ofertas para tratar de reducir estos altos precios. Gracias, Jesús, desde Nueva York. Dejamos ahora la economía, pero seguimos con más noticias. Vamos directamente a Panamá, donde continúan las protestas y los bloqueos de vías de tránsito, pese a que el gobierno y organizaciones populares llegaron a un acuerdo el domingo para rebajar el precio de los combustibles a cambio de levantar los cortes en las carreteras. Los principales bloqueos se produjeron en Ciudad de Panamá, donde trabajadores del mayor sindicato de la construcción del país cerraron los diferentes accesos a la capital. El sindicato Suntrax y otras organizaciones populares se oponen al acuerdo alcanzado el domingo por no incluir a todas las organizaciones que convocaron las manifestaciones. Las protestas, que generaron desabastecimiento de combustible y alimentos en varias zonas del país, han producido pérdidas millonarias. El gobierno y los gremios contemplan seguir negociando reducciones en la canasta básica y en las medicinas. Panamá ha llegado a mantener hasta 3 mesas de negociación simultáneamente, una en la frontera con Costa Rica, una en la ciudad de Santiago de Veragua, origen del movimiento social, y otra más en Ciudad de Panamá, con exigencias muy distintas. Anteriormente hablé con el periodista Fernando Correa en la capital panameña y le pregunté cómo se puede llegar a una solución. Escuchemos. Yo creo que coordinando sobre todo la de Santiago y la de Panamá, que las peticiones son casi las mismas, y donde, ya te digo, estas protestas iniciaron en la ciudad capital, en la ciudad de Santiago. Los de Santiago dicen, Suntrax no quiere que el protagonismo lo llevemos nosotros. No vino a esta reunión en Santiago de Veraguas. Ayer hubo una disputa en redes sociales entre estos dos grupos importantes, así que yo creo que un poco coordinar las respuestas que el gobierno le dé a las dos, que sean las mismas y que se llegue pues pronto a una respuesta, a que se levanten estos cierres de calle, a que se vuelvan los profesores y maestros a las escuelas, que es lo que principalmente ya está preocupando y seriamente en Ciudad Capital y en el resto del país. Escenario complicado el que nos cuentas. Muchísimas gracias, Fernando Correa, desde Panamá. Así es. Y vamos ahora a Brasil. Bolsonaro programó este lunes una reunión con embajadores extranjeros para hablar de las elecciones del 2022 en Brasil. Algunos lo interpretan como un nuevo cuestionamiento del presidente brasileño a la fiabilidad del sistema electoral en ese país. En reiteradas ocasiones, Jair Bolsonaro ha puesto en duda la labor del Tribunal Superior Electoral, pese a no tener pruebas para demostrar las acusaciones. En mayo pasado, el presidente de la máxima entidad electoral de Brasil se reunió con representantes de otros países y pidió a la comunidad internacional que estuviera alerta durante las elecciones en Brasil. Posteriormente, Bolsonaro calificó esta reunión como una violación contra la democracia. Según el presidente brasileño, 40 ministros ya habrían confirmado su asistencia a la reunión. La primera vuelta para elegir presidente se celebrará el próximo 2 de octubre. Bolsonaro ha vuelto a exponer su desconfianza en el sistema electoral brasileño y dice que quiere resolver las fallas antes del 2 de octubre. Marcelo Silva de Souza, ¿existe alguna posibilidad real de que haya un cambio en el sistema de votación electrónica cuando falta tan poco para las elecciones? Bueno, Silvia, las posibilidades son prácticamente nulas y el presidente Bolsonaro seguramente sabe esto.
porque estamos a menos de 80 días de las elecciones aquí en Brasil y cualquier tipo de modificación necesitaría pasar por el Congreso y obtener una mayoría calificada. Y por otro lado, porque las acusaciones que presentó hoy el presidente Bolsonaro, que repitió en verdad ante decenas de embajadores, no tienen un sustento sólido. El presidente repitió acusaciones sobre la supuesta vulnerabilidad del sistema de urna electrónica que está vigente en Brasil desde 1996 y que no ha demostrado fallas probadas en la justicia hasta ahora. Pero claro, Bolsonaro acusa a los jueces del máximo tribunal de alguna manera de querer favorecer a la izquierda a través de un sistema que según él tiene fallas y que no se puede auditar, algo que ha sido rechazado y cuestionado por las propias autoridades electorales. ¿Qué es lo que dijo Bolsonaro hoy? Que él pretende dar más transparencia a un proceso para que no haya dudas sobre el resultado de la elección, y dijo que las autoridades deberían escuchar lo que están proponiendo las Fuerzas Armadas a través de su propio ministro de Defensa. La semana pasada, el jefe de defensa de Bolsonaro propuso la introducción de una segunda urna junto a la urna electrónica en la cual los brasileños puedan votar con una cédula en papel, algo que no pasa o no fue recibido más allá de como una provocación, ya que no habría ninguna forma de comprobar que la persona vota de la misma manera en la urna electrónica y la urna papel. Una propuesta de urna papel que vale la pena decir, Silvia, fue rechazada el año pasado en el Congreso por la mayoría de los diputados. Marcelo, ¿y qué reacciones hay al ataque constante del presidente contra el sistema electoral brasileño? Bueno, la principal reacción, poco tiempo después de la reunión de Bolsonaro con embajadores, fue de Edson Fachin. Hablamos del presidente del Tribunal Superior Electoral, que participaba de un foro sobre desinformación y dijo, sin mencionar a Bolsonaro, que estamos frente a una nueva acusación de fraude a una institución, una vez más, sin pruebas, palabras muy duras las de Fachin, que dijo que es hora de decir basta a la desinformación y al populismo autoritario que está colocando en jaque la Constitución brasileña de 1988. El otro gran protagonista, Lula da Silva, por ahora no se ha manifestado, pero en su entorno han intensificado en las últimas semanas los contactos también con embajadores, porque creen que será determinante que observadores internacionales reconozcan rápidamente el resultado de la elección en octubre, ante lo que ven como un intento de Bolsonaro de generar desconfianza en los brasileños y tal vez preparar el terreno para desconfiar y desafiar el resultado en caso de que sea derrotado, algo que las encuestas están marcando que es un escenario probable. Marcelo Silva de Souza, desde Brasilia, muchas gracias por este análisis. Hablamos de otros temas. Se cumplen 30 años de la masacre de la Cantuta, uno de los crueles episodios de la presidencia de Alberto Fujimori al frente de Perú. En conmemoración de este trágico suceso, decenas de familiares de las víctimas realizaron este domingo una romería hasta El Ojo que Llora, un monumento en Lima en recuerdo de los 70.000 muertos durante el conflicto armado. La noche del 18 de julio de 1992, un destacamento de militares arrestó a 9 estudiantes y a un profesor de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, ubicada en la capital, acusándolos falsamente de pertenecer a Sendero Luminoso. Los soldados torturaron y asesinaron a los detenidos. Hasta hoy hay 5 de los cadáveres que continúan en paradero desconocido. Y la justicia mexicana frenó la extradición a Estados Unidos del narcotraficante Rafael Caro Quintero, detenido el viernes pasado en el noroeste del país. Un juez federal otorgó amparo al capo de la droga, por lo que la extradición a Estados Unidos se suspende por tiempo indefinido hasta que se resuelva este proceso. Fundador del cártel de Guadalajara, Caro Quintero es el capo mexicano más buscado por la DEA, la agencia antidroga de Estados Unidos. Y el presidente interino de Sri Lanka ha declarado estado de emergencia nacional. Asegura que es una medida esencial para mantener el orden y salvaguardar los suministros vitales. Ranil Wickremesinghe asumió el cargo de líder interino cuando su predecesor se vio obligado a abandonar el país y renunciar tras meses de protestas masivas por el colapso económico. Podría ser confirmado en el cargo esta semana. El barrio de Gelface, en el corazón de Colombo, se ha convertido en el segundo hogar de Manuri Pavasari. Esta profesora y activista social ha participado en las protestas desde el principio.
Antes de las protestas callejeras, utilizábamos las redes sociales para expresar nuestro descontento con el gobierno. Posteábamos críticas y escribíamos en los periódicos, pero nos dimos cuenta de que no era suficiente. Comprendimos que había que hacer más. Manuri ha sido testigo de cómo las protestas iniciales se convertían en un movimiento de masas que acabó expulsando del poder al presidente Gotabaya Rajapaksa y sus hermanos. El desencadenante de las manifestaciones fue la crisis económica. Para los ciudadanos cada vez es más difícil adquirir bienes esenciales como combustible, medicamentos o incluso comida. El futuro de la policía y el gobierno de Sri Lanka se está dibujando ahora mismo en el Parlamento. Lo que la gente quiere es un nuevo gobierno y un líder que lo saque de la crisis económica y ponga fin a las dificultades cotidianas. La dimisión de Rajapaksa ha dejado un vacío político. La gente aquí es relativamente optimista respecto al futuro. Con el cambio de sistema confiamos en que haya cierta estabilidad en el país, algo parecido a la estabilidad. Veremos qué ocurre, pero estamos esperanzados. Tienen que devolvernos la confianza en que resolverán nuestras necesidades básicas. No sabemos cuándo volverá la electricidad y cuándo llegará el próximo cargamento de combustible. La gente está cansada de líderes incapaces. Este cambio de liderazgo político causó un gran caos en el país. Espero que con un nuevo gobierno, una nueva visión y un nuevo país se pueda resolver toda esta situación. Pero la lucha aún no ha terminado. Manuri ha venido para hablar con sus compañeros sobre cuál es el camino a seguir. Continuaremos luchando. No hemos encontrado todavía una solución a los problemas de este país. El gobierno tiene que entenderlo y debe enfrentarse a esta situación. Hasta que aborde los problemas, seguiremos manifestándonos. Manuri asegura que en el proceso ha crecido como persona y ha forjado buenas amistades. Pero si de algo está segura, es de que todavía queda mucho por hacer. Y con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.